pero sobre todo, trata de la amistad. Alejandro, Roberto y Lucas eran ciegos de nacimiento. Se habían conocido 3 años atrás, en la escuela especial donde estudiaron juntos. Desde entonces, se hicieron inseparables e iban juntos a todas partes. Roberto era el más callado de los 3 y también era el más terco. Nunca daba su brazo a torcer y siempre quería tener razón. Alejandro, por el contrario, era el más alegre y siempre estaba gastando bromas a los demás. Lucas era el más responsable, el que más importancia daba a la amistad, y se podía decir que era el líder del grupo. Juntos formaban un equipo y se ayudaban entre sí, todo lo que podían. Quedaban todos los fines de semana para ir al cine, y a los 3 les encantaba ir a pasar el día al campo, cuando el tiempo lo permitía. Ya han pasado 50 años de aquello y los 3 siguen siendo amigos. Ya están jubilados y tienen tiempo para verse y hacer las mismas cosas que hacían 50 años atrás. Aunque están ya un poco cascados por el paso del tiempo, siguen teniendo su cabeza totalmente lúcida, lo que les permite valerse perfectamente por sí mismos. Roberto se había ganado la vida trabajando de abogado. Nunca llegó a formar una familia, por lo cual ahora estaba prácticamente solo. Alejandro, que había hecho una gran fortuna comprando y vendiendo obras de arte, había tenido 2 hijos. Ambos se habían independizado y tenía 2 preciosos nietos. Ahora se había quedado solo y la casa se le venía encima. Lucas, que se había dedicado toda la vida a ser profesor de matemáticas, había tenido una hija, pero llevaba viudo más de 5 años y la chica había ido a trabajar al extranjero, por lo que también vivía solo. En el fondo, los 3 formaban una pequeña familia. Como eran muy dados a seguir las costumbres, seguían yendo al cine todos los domingos. Iban al viejo cine Cursal, que era el mismo al que iban cuando tenían 20 años. Ya estaba viejo y desgastado, pero le tenían cierto cariño. Evidentemente, no podían ver la película, pero le echaban imaginación y luego, claro, cada uno tenía su versión. Después del cine iban a tomar café a la misma cafetería de siempre, que sí estaba reformada y con aspecto moderno. La protagonista era guapísima. Tenía unos ojos verdes como la esmeralda, decía Roberto. ¿De dónde te has sacado que eran de color verde? Eran azules como el mar. No le pegan nada los ojos verdes, contestaba Lucas. Pues a mí la protagonista no me parecía tan guapa como la hermana del chico, apostillaba Alejandro. No tienes ni idea de lo que es la belleza, volvía a intervenir Roberto. Y así pasaban el resto de la tarde, discusión tras discusión. Los miércoles, siempre hacían el mismo plan. Se vestían con sus mejores galas e iban a tomar champán al bar Chicote, viejo símbolo de la elegancia y la distinción, que ahora ya estaba pasado de moda y apenas tenía clientes. Aunque a ellos les seguía pareciendo lo más moderno del mundo. Pero claro, no podían ver la antigua y desgastada decoración del local. Allí bebían hasta casi las 12 de la noche y, como siempre, seguían discutiendo. ¿Habéis observado a la chica rubia que está al final de la barra?, preguntaba Roberto. Desde que ha llegado no para de mirarme. Noto sus ojos clavados en mí, respondía Lucas. Yo creo que le gusto. Pero ¿cómo te va a mirar a ti, si eres un viejo paleto? Sin duda, se siente atraído por mi elegancia. Terminaba por decir Alejandro. Siempre acababan brindando por su amistad, que según ellos, era indestructible. Al día siguiente, como todos los jueves, quedaron para hacer una de las cosas que más les gustaba. Se citaban temprano, después del desayuno, para ir a un lago al que siempre iban a pasear. No estaba muy lejos, pero sí lo suficiente para ir en autobús. Después de tantos años de práctica, no era nada complicado para ellos. El conductor del vehículo ya les conocía
y les daba todas las facilidades para hacer el viaje. Hacía un magnífico día, y cuando llegaron al lago, empezaron a pasear como hacían siempre. Después de un par de horas de caminata, estaban agotados del cansancio y acabaron en un banco del bonito paseo que rodeaba el lago. «Ya se van notando los años», dijo Alejandro en cuanto se sentaron. «Tengo las piernas agarrotadas». «Llevas 5 años diciendo lo mismo cada vez que caminamos», dijo Lucas sonriendo. «Pues yo me encuentro mejor que nunca», intervino Roberto, por llevar siempre la contraria. Llevaban ya un rato de charla, cuando comenzó a oírse un ruido extraño. «Algo raro se acerca», dijo Alejandro. «Y es algo bastante grande», respondió Lucas. «¿Quién anda ahí?», dijo Roberto elevando la voz. «No se preocupen», dijo una voz desconocida. «Es totalmente inofensivo. Solo le llevo a beber agua y nos vamos». «¿A quién lleva usted a beber agua, que no puede ir solo?», volvió a preguntar Roberto. Entonces, el muchacho que les hablaba, se dio cuenta de que los 3 hombres que estaban sentados en el banco no podían verle. «Buenos días, me llamo Israel. Soy domador del circo Price, y lo que llevo a mi lado es un elefante africano. Le saco a pasear todos los días, y le traigo al lago para que beba agua. Ya te habrás percatado de que nunca hemos visto un elefante», dijo Alejandro. «Ya me he dado cuenta», respondió Israel. «Pero no se preocupen, en cuanto beba agua Rocoso, que es el nombre de este elefante, nos vamos, y no les molestará». «¿Le importaría a usted dejar que toquemos a ese elefante, para que podamos hacernos una idea de cómo es?», preguntó Lucas. «Si ustedes quieren tocarlo pueden hacerlo», respondió el domador. «Está acostumbrado a que la gente lo toque». Y diciéndole 2 raras palabras, consiguió que el elefante se pusiera justo al lado de los 3 hombres. Al escuchar el ruido que provenía de aquella mole, los 3 ancianos se asustaron un poco, pero enseguida Israel les tranquilizó. «No se asusten. Esa es la forma que tiene Rocoso de saludarles». «Pues voy yo primero», dijo Roberto. Y acercando su mano a la altura de una de las patas delanteras, comenzó a tocarlo. Después de estar un rato palpando, Roberto empezó a hablar. «Es una superficie muy dura y rugosa. Su aspecto redondeado me recuerda al de una columna. Sí, es como la columna de un gran templo, fuerte y duro. Tiene la dureza del hierro y la rugosidad de una roca». «Ya me he hecho una idea de cómo es un elefante», dijo el anciano. El domador miraba al hombre sorprendido por su definición de un elefante, pero se mantuvo en silencio. «Ahora me toca a mí», dijo Lucas entusiasmado, acercando su mano al elefante. Como era un poco más alto que Roberto, lo que empezó a tocar fue la trompa del animal. Al rato, empezó a hablar. «No estoy de acuerdo en absoluto con lo que ha dicho Roberto. Estoy de acuerdo con que es una superficie rugosa, pero no es tan dura como una columna. Es largo y blando como una serpiente. Sí, eso es. Yo diría que es un animal muy parecido a una serpiente, pero mucho más grande». Israel no salía de su asombro. Nunca había escuchado decir que un elefante se pareciera a una serpiente. «Pues ahora voy yo», dijo Alejandro. Y acercó su mano hacia el gran animal. Como era el más alto de los 3, lo que empezó a tocar fue la oreja del elefante. Después de estar un buen rato palpando, el hombre empezó a hablar. «Pues yo discrepo totalmente de lo que han dicho mis 2 colegas. Están totalmente equivocados. Lo que estoy tocando no es nada rugoso. Es muy suave y blandito. Además, está caliente. Yo diría que a lo que se parece es a una manta».
Un elefante es exactamente como una manta de lana de oveja. Creo que mis dos amigos han bebido mucho alcohol hoy, dijo soltando una carcajada. Esto ya es lo que me faltaba por oír, pensó el domador. Que un elefante es como una manta. ¿Qué quieres decir con esa afirmación? ¿Me estás acusando de alcohólico?, dijo Roberto muy enfadado. Lo que quiero decir es que no decís más que tonterías, contestó Alejandro. Un elefante no se parece en nada ni a una columna ni a una serpiente. Entonces el que comenzó a hablar fue Lucas. Yo creo que el que no tiene ni idea de lo que dice eres tú. No se parece en nada, a ninguna manta ni nada parecido. Estaba enfadado y furioso. Al ver que los tres hombres no paraban de discutir, el domador pensó que lo mejor era irse y dejarles allí discutiendo. Y junto a su elefante, siguieron su camino. Lo que no saben es que un elefante no se parece en nada ni a una columna, ni a una serpiente, ni a una manta, pero cualquiera les lleva la contraria. Siempre quieres tener la razón por encima de todo, dijo Roberto airado. Es lo de siempre. ¿Te crees que porque tienes más dinero, eres superior a los demás? ¿Qué tiene que ver el dinero aquí? Lo que está claro es que soy más inteligente que vosotros dos juntos, respondió Alejandro. No se puede ir con vosotros a ninguna parte, gritó Lucas más enfadado aún. Sois dos personas prepotentes e insoportables. Pues si tan insoportables somos, no sé qué haces viniendo con nosotros. Mejor te quedas en tu casa, replicó Roberto. No voy a volver a quedar con vosotros nunca más. La conversación iba siendo cada vez más agresiva, y se sacaban los trapos sucios del pasado, lo cual alimentaba cada vez más el odio con el que se hablaban. El resultado de esa fuerte discusión fue que dejaron de hablar, y cada uno de ellos acabó en un banco distinto. Los tres pensaban para sí mismos que sus dos amigos no merecían su amistad y era mejor no volver a verlos nunca más. Y así fue como cada uno regresó a su casa por su cuenta, sentados en asientos distintos, como si no se conocieran entre ellos. Esta vez el enfado había tomado un tono muy feo, y tenía pinta de que destruiría su amistad para siempre. Durante meses, los tres hombres estuvieron en su casa sin salir. Estaban tristes y desanimados. Se peleaban de vez en cuando, tenían sus diferencias, pero en el fondo se echaban de menos. Se dieron cuenta del gran valor que tiene la amistad y de lo dura que es la soledad. Son unos viejos cabezotas, pensaba Alejandro. Pero qué buenos momentos hemos pasado juntos. Pero claro, no voy a ser yo quien dé su brazo a torcer. Roberto no se movía del sillón. El trayecto más largo que hacía durante el día era el que le llevaba a la cama o a la nevera, por lo cual había engordado y cada vez le costaba más moverse. Ni siquiera dormía bien por las noches y soñaba con sus amigos. Por su lado, Lucas era el que estaba más hundido de todos. La soledad le agobiaba hasta tal punto que tenía encendida la televisión todo el día para sentirse acompañado. Aunque no podía verla, escuchar a alguien hablando le reconfortaba. No paraba de recordar la cantidad de aventuras que habían vivido juntos y los ratos de alegría que le habían brindado sus inolvidables amigos. Sin pensarlo mucho, un día cogió el teléfono e hizo una llamada. Esto había que remediarlo. Dígame, respondieron al otro lado. No quiero comprar nada pues nada necesito, contestó Alejandro con malas pulgas. Os echo de menos, dijo Lucas sin poder contener la emoción. Yo también a vosotros, dijo Alejandro cambiando su expresión de tristeza por una gran sonrisa. Cuando Roberto recibió la llamada de Lucas, no se lo podía creer. La alegría tomó su rostro y le hizo, en unos segundos, el hombre más feliz del mundo. Estuvo reflexionando durante unos momentos y llegó a la conclusión de que tenía la misma culpa que los demás. Eran unos viejos cabezotas y orgullosos, pero en el fondo, eran la única familia que tenía. Al día siguiente,
Se citaron en el viejo bar pasado de moda de Chicote. Iban vestidos más elegantes que nunca. En su cara se reflejaba la alegría y la felicidad que sentían. Habían recuperado su vieja amistad, y eso les llenaba de satisfacción. A la hora de brindar, Alejandro tomó la palabra, y sonriendo dijo: «La verdad es que era de estúpidos perder una amistad de tantos años por el aspecto de un elefante». Y todos rieron a carcajadas, con lágrimas en los ojos. Espero que esta bonita historia os haga reflexionar sobre varias cosas. Todos percibimos la misma realidad de distinta forma. Que nosotros veamos las cosas de una manera, no significa que los demás la tengan que ver igual. Todos tenemos distintos puntos de vista y seguramente nunca tengamos la razón al 100%. Debemos ser comprensivos y ponernos en el lugar de los demás. Si hacemos esto, evitaremos muchas discusiones y disgustos. Por otro lado, en esta pequeña historia, se refleja el verdadero valor de la amistad y lo dura que es a veces la soledad. Quizás cuando perdamos nuestra soberbia y orgullo, es posible que ya sea tarde. Si queréis contribuir a que este modesto canal se mantenga, os podéis suscribir gratuitamente pulsando este círculo. Activad la campanita para que os avisen cuando haya un nuevo relato y compartid con la gente que queréis. Os lo agradezco de corazón.